muy sencillamente titulé la presentación Recorridos y Desafíos, de eso se trata. Sabemos que tenemos muchos desafíos pendientes, pero que hay un recorrido que, si esto se puede mover, lo voy a ir mostrando. No podemos empezar el recorrido. Cuando lo instalamos andaba. Les voy a adelantar. De este recorrido se trata. En el año 2004 vuelvo a reconocer la visión, el alcance de la visión de que propone estos encuentros de ingreso. En las universidades públicas estamos trabajando, preocupados y ocupados en esta problemática. Esto toma, se sigue, y Rosario Badano, que también está presente acá y que es una militante luchadora del ingreso, toma la posta, y las universidades autónomas de Entre Ríos y la UNER en 2006 trabajan también, nos convocan, nos invitan, nos alojan con hospitalidad extrema. En el año 2008, la universidad de la que provengo, la Universidad Nacional de Río Cuarto, también abre su casa para este encuentro. Y en el año 2011, la Universidad Nacional del Centro de Provincia de Buenos Aires, Graciela Fernández, anfitriona a la que reconocemos también ahora, nos recibe, y esto sigue en el 5º Encuentro Nacional y 2º Latinoamericano, en la Universidad Nacional de Luján en el año 2013. Ahí recordamos fuertemente el trabajo de Adelaida Benvenue, que ya nos venía acompañando en los encuentros anteriores. El 6º Encuentro Nacional en Santiago del Estero en el año 2015, y hoy nos encontramos aquí en este 7º encuentro. Verán ustedes que por un lado ya los títulos van mostrando que sobre una impronta central, que es el ingreso universitario, se va ampliando la mirada en términos de contexto, pasa a regional, latinoamericano, internacional, se van ampliando los contextos, pero hay otra mirada que también tenemos que hacer, que en algún momento se fueron, ampliando los actores, y hay cuestiones que no deberíamos resignar. Lo vamos a ver cuando avancemos también, pero tuvimos en algunos de estos encuentros una fuerte participación de los estudiantes como sujetos activos en quienes estamos pensando, quienes pensamos que tendrían que seguir siendo parte de estos encuentros. También tuvimos en algunos momentos fuerte participación de, no sé si fuerte, pero una presencia relevante de las escuelas medias, de los docentes de las escuelas medias, y son cuestiones que también amplían contextos más allá de este contexto que va de lo nacional a lo regional y a lo internacional, ¿no? Pensarnos desde ese lugar. La idea en esta presentación es ir retomando, y espero poder dar alguna claridad, pero hay algunas puntas que no quería dejar afuera. Es ir retomando que mientras transcurren estos encuentros, parece una obviedad decir, pasan cosas, pasan cuestiones contextuales fuertes de política, no solo de política institucional, sino de políticas de Estado, en las que estamos involucrados y por las que también trabajamos como universidades nacionales, a favor, en contra, en lucha, en resistencia o en proposición, pero esto está y esto sucede, es decir, hay un contexto que nos atraviesa, y también hay sujetos particulares atravesados por esos contextos. Entonces corrí el riesgo de tratar de ensamblar esto, de que hay cuestiones que suceden a nivel de políticas y que hay cosas que nos pasan como instituciones y
que hay sujetos a los que le están pasando cosas mientras nosotros estamos pensando, haciendo o no haciendo cosas para que les pasen esas cosas a esos sujetos, ¿sí? Mientras entre el año 2004 y 2014, o sea, nuestro primer encuentro de ingreso universitario fue en el año 2004, son datos de la síntesis estadística de Secretaría de Políticas Universitarias, o sea, es una captura de pantalla, simplemente, no he hecho nada yo al respecto. Bueno, hicimos cosas en otro sentido. Lo que se está viendo allí es el incremento de la matrícula de los estudiantes, o sea, los estudiantes regulares en las universidades públicas, el incremento de los inscriptos y el incremento de los egresados, que van del orden en el primer caso del 22%, en el segundo del 20% y en el tercero del 44%. O sea, esto pasó ¿Y ahora? Sí. Bueno. Graciela Bieber, hola, en uno de los artículos de los encuentros de ingreso en el año 2008, mostraba cómo el crecimiento del número de instituciones de nivel superior, que nos está planteando nuevas demandas de infraestructura presupuestarias, organizativas, pedagógicas, y a la vez nos plantea nuevos cuestionamientos. Estos cuestionamientos que decía Adriana hoy que nos veníamos planteando. Crece el número también de instituciones universitarias, estas son de instituciones de nivel superior, según esta estadística. En el año 2008 pasamos de 44 estatales a 68, en realidad las universidades son 55 nacionales y 5 provinciales, o sea que estamos en un contexto de crecimiento en estos términos cuantitativos. El atravesamiento, vuelvo a nuestros encuentros de ingreso, tomamos el periodo que nos está ocupando, y lo que nos permiten ver los ejes del encuentro de los diferentes encuentros, de los 6 encuentros de ingreso que venimos realizando hasta ahora, es una permanencia en esas temáticas que visualizamos o que visualizó en su momento Graciela y su equipo, y que las fue planteando y que se fueron replanteando en los sucesivos encuentros de ingreso, una permanencia en las temáticas, permanencia que indudablemente va cambiando tanto en los contextos como en los conceptos sobre los que se viene trabajando. Quizás podríamos pensar que hay 3 conceptos articuladores o que atraviesan los distintos encuentros, un concepto central muy fuerte que es el de democratización, esto de la democracia pensada como proceso y que permanentemente nos está exigiendo trabajar en pos de eso, el de inclusión ligado al de democratización y el de articulación. Esos 3 conceptos se pueden ver trabajados de fondo en estos ejes que se están mostrando aquí. Estos ejes atraviesan todos los encuentros de ingreso. Políticas, dispositivos y estrategias en el ingreso universitario, proyectos y experiencias institucionales para la democratización del acceso al conocimiento en la universidad, las relaciones escuela media-universidad, políticas y experiencias de articulación, cultura joven y oficio del estudiante universitario, habitar la universidad, eje que se inaugura en la Universidad Nacional de Entre Ríos en el segundo encuentro, y las prácticas de enseñanza y aprendizaje en los primeros años de formación, que a lo largo de los encuentros se van como articulando necesariamente en el eje que está puesto arriba, proyectos y experiencias institucionales para la democratización y el acceso al conocimiento. Bien,
cómo van de alguna manera transitando estos ejes. Ayer se habló mucho y se trabajó el tema de articulación. En esta idea sostenemos otra vez y enfatizamos la importancia de trabajar en los encuentros con los actores de la articulación. Lo dijo ayer Anaí Astache de manera muy enfática y creo que esto lo tenemos que tomar como consigna para los encuentros que siguen. Y este eje de democratización como concepto fuerte, que fue planteado con mucha relevancia por Gabriela Dicker y lo retomó Adriana también, mirando cómo había sido mirado en los encuentros. Fíjense, en el año 2008, o sea, íbamos por el tercer encuentro, la Conferencia Regional de Educación Superior para América Latina y el Caribe deja sentado el principio de que la educación superior es un bien público social, derecho humano y universal, un deber del Estado. Estas tres cuestiones son centrales y sostienen a nivel de una declaración regional, internacional, esta cuestión de que la educación superior es derecho humano, nada más y nada menos que eso están diciendo. Implicaría toda una serie de análisis, pero de por sí, que de hecho Eduardo Rinesi en la Universidad General Sarmiento los viene haciendo con mucha profundidad, pero es muy fuerte esta declaración en términos de lo que implica para nosotros como responsabilidad, pero también en lo que implica para nosotros como, quizás diría, vigilia, alerta. Aquí estamos, creemos en la importancia de defender este derecho, porque al año siguiente, ven ahí arriba, 2009, la Conferencia Mundial no ratifica esto. O sea, en el documento de la Conferencia Mundial, esto no aparece así dicho, con esta claridad y con esta contundencia. Entonces, bueno, retomamos nuestro recorrido, pero sabiendo que tenemos esto. En el año 2008, año en que nosotros celebrábamos nuestro tercer encuentro, pero que desde el primero veníamos bregando en este sentido, acá tenemos esta declaración en el año 2008. Mientras esto ocurría, un estudiante, cuadro de la derecha, también estaban pasando cosas, les estaban pasando cosas a los estudiantes. En el año 2006, cuando estábamos celebrando el segundo encuentro en Paraná, estaba egresando de secundario un estudiante, que ya se los voy a presentar, dejo un poquito el suspenso ahora. Estaba egresando de secundario un estudiante que escribió esto, lo que van a ver en los cuadros de la derecha, lo escribió ese estudiante y por supuesto, me lo regaló, autorizó que lo compartiera hoy con ustedes. Hubiera querido venir, porque él es de Mendoza, pero se fue a estudiar a Río Cuarto. Este estudiante egresó del secundario en el año 2006, mientras nosotros estábamos en el segundo encuentro, y en el año 2007 se fue a estudiar a Río Cuarto, ingeniería electricista, y dice, espero que ustedes también lo puedan leer, pero voy a leer algo que remarqué para ir avanzando. Dice, y la vida universitaria me fue muy ajena, los contenidos de la carrera fueron complejos desde el primer día de clases, la socialización con mis pares no fue buena. Bueno, hay una síntesis apretada de muchas cuestiones que nosotros discutimos aquí y que por ahí en algunas cosas que resuenan se siguen planteando como problemáticas del estudiante. Es decir, algo que se avanzó a lo largo de los encuentros es dejar de pensar en la problemática del estudiante para pensar en las problemáticas del ingreso, las problemáticas de la institución y cómo impacta todo eso en el estudiante. Había ingresado a estudiar la carrera de ingeniería electricista. Mientras tanto, Graciela Viver nos decía, se trata sí de hablar de la problemática del ingreso.
por la complejidad de dimensiones que compromete, por los desafíos que nos presenta como docentes, como gestores de una institución de nivel superior, pero fundamentalmente como seres humanos responsables frente a la sociedad y frente a nosotros mismos. Estábamos pensando también, y Graciela seguro estaba pensando en la responsabilidad por esto de, y la vida universitaria me fue muy ajena. Decidí volverme a Mendoza a trabajar de albañil con mi hermano mayor. El eje de políticas, dispositivos y estrategias en el ingreso universitario rondaba en torno a estas temáticas, no rondaba, es una síntesis histórica, pero sigue así planteado, en torno a la democratización como sustrato, inclusión, exclusión como problemáticas fuertes, problemáticas que fueron estudiadas y siguen siendo estudiadas, y lamento que no haya podido venir porque estaba invitada aquí Ana María Escurra, que desde el primer encuentro empezó a sostener nuestros trabajos, nuestras ocupaciones y nuestras preocupaciones desde una investigación muy fuerte y muy comprometida. Entonces, desde hace varios años, en el año 2010, retomando cuestiones que había planteado en los encuentros anteriores, Ana María Escurra, y esto está sintetizado, ni siquiera sintetizado, tomado directamente, ahí está la referencia de una publicación de ella, nos marcaba estas cuestiones. El perfil del alumnado, caracterizado por una desigualdad cultural socialmente condicionada. ¿Ah? Hay condicionamientos sociales que están afectando a lo que se hablaba hace un rato de esta distribución igualitaria de los talentos. Condiciones sociales, económicas, culturales, que condicionan a esa desigualdad. Marcaba también algo que se ha venido diciendo acá y sigue marcando y lo seguimos trabajando, la importancia de la enseñanza y del aula como que tiene un papel causal dominante, tanto muchas veces en el abandono como en la posibilidad de construir habitar el espacio universitario. Como analiza también Ana María, cómo la imagen de sí mismo y la validación académica contribuyen a habitar la universidad al ingresar y al permanecer. Está claro, además, por el planteo que hace, al que nosotros adherimos, y muchos de los encuentros del ingreso también, que esta imagen de sí mismo también es una construcción social. También responde a cómo esa imagen me es devuelta en el espejo por los otros, en la institución, en el aula y en mi casa también. Y la importancia de la implicación estudiantil como factor vital, pero también, agrega Ana María, condicionado por la institución. ¿De qué manera la institución está propiciando o generando espacios y proyectos posibles para esa implicación estudiantil? Nuestro estudiante en el año 2008 vuelve a Río Cuarto, se vino a Mendoza, vuelve a Río Cuarto. En ese año ingresa a otra carrera, había ingresado a ingeniero electricista, ahora ingresa a la licenciatura en psicopedagogía, y dice, siguió siendo muy difícil el desarraigo, porque además su papel en la familia era fundamental para el sostén económico de la familia, pero su madre lo impulsa a que siga estudiando y a que vaya allá y lo acompaña a Río Cuarto, eso me lo había contado. Después, bueno, agrega en esa historia de ese año, logré conseguir una beca, una política institucional, anclada en una política pública, que asigna una beca que él logra conseguir. Y trabajo en los primeros días, lo que me permitió sostenerme económicamente. Trabajaba en los bares de la ciudad lavando copas y platos los fines de semana. Este año fue muy bueno en cuanto a lo académico. Logré regularizar todas las materias y lo considero un gran avance personal. Seguimos con nuestros ejes.
proyectos y experiencias institucionales para la democratización del acceso a la universidad. En varios de los encuentros hubo una centralidad en los procesos de alfabetización académica, los trabajos de gestión, pero muchos centrados en los procesos de comunicación institucional, tanto interna como externa, la permanencia del trabajo, la formación y la actuación en los proyectos de tutorías, y lo que vimos ayer también en varias de las mesas de debate, cómo se articulan las nuevas tecnologías en el trabajo con los ingresantes. Hay recorridos también de estas cuestiones. Tomo como un caso que tuvo mucha presencia tanto en investigación como en intervención, como en gestión institucional, y porque también me es muy cercano lo de alfabetización académica. Es decir, cómo desde pensar la alfabetización académica como una cuestión a veces, y también bajo la impronta, reconocer los trabajos de Paula Carlino en esta línea, y de muchas otras universidades que se involucraron en la temática, cómo se pasó de pensar, de lo más extremo, de pensar que lectura y escritura son habilidades básicas que se deben aprender en la escuela primaria y en la escuela media, a pensar en los géneros propios de la alfabetización académica, a pensar desde una cuestión a trabajar en el inglés, en talleres paralelos, a pensar en esto entramado en el currículum y en el currículum de las disciplinas, porque estamos hablando de lectura y escritura en las disciplinas, y a extender el concepto de alfabetización académica a una idea fuerte de alfabetización que tiene que ver con las experiencias de lectura y escritura, y no solamente con amoldarse, digamos, al molde de determinados géneros académicos para poder escribir, a recuperar el valor del relato y del poder narrarse como una manera de habitar la universidad y de poder narrarse a sí mismo en la experiencia universitaria. O sea, este concepto se fue consolidando, por un lado, en la instalación del trabajo en alfabetización académica, algunas de las universidades, se ve por la presentación de las experiencias, y en la ampliación del concepto y de la idea base que sugiere estrictamente alfabetización académica para ampliarse bastante. Entonces, en estas experiencias institucionales, Rosario Badano nos ayuda a reflexionar. Dice, la universidad, retomo alfabetización académica, la posibilidad de escribir y de escribirse, de leer y de leerse. Y Rosario dice, y no lo dice en el contexto de alfabetización académica, dice, la universidad como el lugar para pensar y producir, aún en la crisis. Cobra aquí mayor fuerza la idea de proyectos, de utopías a construir que se integran a la vez con la articulación de microespacios, la clase, el equipo y el trabajo intergeneracional. Lo que buscamos es invitar a ampliar y complejizar la mirada de manera de poder incluir al conjunto de prácticas políticas producidas por los diferentes actores educativos. Esto que nos decía con tanta fuerza, con la fuerza que caracteriza el compromiso de Rosario con el trabajo universitario, se veía, yo veía de alguna manera también reflejado en lo que nos viene narrando nuestro estudiante, se llama Saúl, que nos viene narrando Saúl, que en el año 2009, dice, empezó a sentirse absolutamente habitante. ¿Se acuerdan? Ingresó en el 2007, ¿sí? En el 2009. Esto nos lleva a pensar otra cuestión. Dejamos de pensar el ingreso como un tema de discusión de cuántas horas nos lleva en febrero y en marzo, para pensarlo como un proceso extendido
de aprendizajes académicos, de aprendizaje de ciudadanía universitaria y de habitar la universidad que nos decía Rosario. En el año 2009, ahí dice, la universidad empezó a ser mi segunda casa. Este año empecé a descubrir que la vida universitaria no solo significaba, miren lo que decía Rosario y miren lo que dice Saúl, no solo significaba mis proyectos personales, que nuestro paso por la universidad debe estar cargado de compromiso y responsabilidad que va más allá de los objetivos individuales y familiares. Ser consciente de esto me llevó a querer involucrarme con las actividades del centro de estudiantes, las actividades de la facultad, etc. Organizaba mis horas y mis días entre carrera, militancia y trabajo. Otro de los ejes que nos atravesaron en los encuentros de ingreso, las relaciones escuela-medio. Uy, me pusieron tarjeta mal. ¿Cuál fue la infracción? ¿Quiere decir 5 minutos eso? No van a saber cómo termina la historia de Saúl, no van a saber. Quiero mostrar. Ahora. En este recorrido en relación escuela media universidad, políticas y experiencias de articulación, se pasó fuertemente, y quiero destacar esto, en el primer encuentro hubo algunas discusiones en relación al concepto de nivelación. Ya en ese hubo un trabajo pionero de Andrea Bocco, la cito, Universidad Nacional de Córdoba, donde cuestionaba fuertemente el concepto de nivelación. También vamos a ver por qué fundamento y por qué sustento. Y se pasó fuertemente a trabajar desde la idea de articulación y esta metáfora de los puentes de democratización, de un trabajo también de Rosario Badano y su equipo. La cuestión pasa, por eso las flechitas hacia arriba, a pensar la cuestión de la articulación como una necesidad fuerte de las instituciones, algo se mencionó hace un rato también, del trabajo con la jurisdicción, de un trabajo institucional fuerte, articulado con la jurisdicción. Pero además de ese plano de la jurisdicción, en el último encuentro, porque también trabajar jurisdiccionalmente implica trabajar en orden a los CEPRES, en el último encuentro de CEPRES Centro se analizó fuertemente la necesidad de trabajar las cuestiones a nivel currículo. Cuestión que indudablemente requiere trabajar con la jurisdicción y con los actores que intervienen en el currículo. Y en esa línea creo que fue muy importante lo que nos aportó Anaí Nastasia ayer en relación a qué ejes podemos mirar en esa articulación y la necesidad de que esos actores estén en la mesa para poder pensar la articulación. El último eje que voy a considerar, y no por ser el menos importante, que como dije se inauguró en la Universidad Nacional de Paraná, pensar la cultura joven, pensar el oficio del estudiante universitario y cómo generamos los espacios para habitar la universidad. Por eso puse ahí esa pintura, que es una pintura de Berni preciosa que se llama, de Antonio Berni, que se llama La Puerta Abierta. Quisiera destacar algo que se venían señalando en muchos de los encuentros de ingreso y que la diversidad de las investigaciones nos estaban mostrando, y que Sandra Carli lo dice con mucha claridad y sencillez. El conjunto de los trabajos, no se refiere a los trabajos nuestros, sino a los trabajos de investigación que ella revisó en esta publicación del año 2013, pone en cuestión la mirada homogénea de la categoría estudiante. Creo que eso es un principio fundamental. Y en muchas cuestiones, y en muchas generalizaciones. No puedo dejar de decir lo que me toca en términos de lo que nosotros trabajamos. No podemos decir los estudiantes no leen. Es una categorización, y que la investigación no está ratificando eso, y que con eso también seguimos descalificando muchas acciones e intenciones posibles desde algún sentido común que se puede rebatir fuertemente desde la investigación. Pongo eso nada más que como un ejemplo casi
de todos los días, de esto de que se pone en cuestión la mirada homogénea de la categoría estudiante. Y eso también pone en cuestión la construcción homogénea de nuestras instituciones y de la posibilidad de recorridos no homogéneos. Y en esto de la posibilidad de recorridos no homogéneos, o sea, no necesariamente homogéneos, creo que Gabriel algo ayer planteó respecto de esto, Saúl 2010-2012 dice, comencé el gran desafío de ser el presidente del centro de estudiantes, dedicaba todo mi tiempo a las 3 tareas principales que me acompañaron durante el resto de mi vida en la universidad, la académica, la militancia y el trabajo. Fui ayudante alumno en la cátedra de pedagogía y me di cuenta de que ese sería mi sueño. Mi sueño, dice, sí, la carrera docente. Y esto que leíamos en el texto de Rosario, la posibilidad de reconocer y generar proyectos viables. Graciela Bieber dice, el nuevo estudiante se inserta en la institución que le plantea desafíos de vida, que involucra decisiones de diferentes tipos, que comprometen su vida personal, social y académica. Sí, Graciela mostrándonos lo que nos está demandando todo esto como actores universitarios. Falta una conjunción de trabajo, de políticas públicas fuertes y de trabajo en el aula, desde la institución, y también tratando de intervenir desde la institución en la generación de políticas públicas. Las políticas públicas, si bien tienen una verticalidad en muchos sentidos, desde la universidad pública también tienen espacios, a veces intersticios, y a veces solo algunas grietitas para incidir en ellas, pero hay lugares de posibilidad de incidir o de resistir, de tal manera que no nos son para nada ajenas. Y bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes y que ojalá el año que viene le estemos entregando el diploma a Saúl.